Bien, amados, estamos en la parte 2 de continuación con el tema voz pasiva, voz activa en el contexto original, entendiendo un poquito mejor, más claro, el Filipenses 2:12. Ocupaos de vuestra salvación. Parte 2. Estamos ahora de continuación y vamos a ir a Filipenses capítulo 2, 1 hasta el 6, hasta el 5, ¿ok? Capítulo 2 de Filipenses 1 hasta el 5. Dice Pablo, por tanto, esa palabra por tanto es una continuación que Pablo nos quiere decir que no te olvides del consejo que Dios estaba hablando, comenzando en el capítulo 1 de Filipenses, versículo 6, y terminando en el versículo 15 y 16 también. Repito, cuando Pablo dice en el capítulo 2, por tanto, esa palabra por tanto es un complemento, que no te olvides de lo que Dios estaba hablando a través de Pablo. ¿Qué Pablo habló? En el capítulo 1, versículo 6, Pablo dice, y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, pues entonces dice Pablo, por tanto, la buena obra que Dios empezó en nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es esa buena obra? La responde y la contesta comenzando el versículo 15 y 16. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por contienda, pero otros de buena voluntad, de buena voluntad. Entonces Pablo dice que te ocupes de esas cosas que nosotros tenemos, las acciones carnales, pensamientos o actitudes o comportamientos, de ver a los demás, inferior. Yo soy superior a los demás. Dios no quiere ver eso. Y Pablo entonces dice, capítulo 2, por tanto, no te olvides de lo que usted se te tiene que ocupar. Bueno, ahora, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto extrañable, si alguna misericordia, acuérdate que Pablo está diciendo, mira, hay misericordia, hay afecto, ¿verdad? Hay consuelo, hay amor. Yo quiero que ustedes se ocupen en amor, en consuelo, en afecto, en comunión, ¿verdad? En misericordia. Ocúpate de eso. Él no está diciendo que te ocupes de salvación. ¿Por qué? Porque la palabra salvación, el contexto es ocuparte de contiendas y envidias. Ese es el contexto de salvación aquí, que te ocupe de eso. Ahora, aquí hay un auristo en la salvación. ¿En qué sentido? Ok, la palabra auristo significa una acción que ya fue realizada. Como por ejemplo, vamos a ir a un ejemplo, yo comí, yo prediqué. Otro ejemplo efectivo es Romanos 5:9. Estando ya justificado, el que empezó la buena obra, Dios la terminará. Ok, vamos a leer Romanos 5:9 un momentito. Romanos 5:9. ¿Ok? Aquí está. Escuchen bien. Pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Pablo nos está hablando de que usted, en la cruz, por medio de la fe, ya tú fuiste salvado y justificado. Entonces, esta acción revela, ¿verdad? Un auristo en el sentido que es una acción que ya fue realizada puntualmente. ¿Ve? Por ejemplo, yo comí, hermano, comí, ya fue realizada esta acción, ya comí, se finalizó.
Yo prediqué, ¿ves? Prediqué, finalizó, se terminó. Romanos 5:9, como estábamos leyendo, diciendo, gloria a Dios, pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces, ocúpate de nuestra salvación, como para perder tu salvación es imposible. Porque aquí hay un auristo que ya está en el pasado. ¿Ves? Un auristo en el pasado. ¿Entiendes? Romanos 5:9. Y que ya tú tuviste la salvación por medio de la fe en la sangre de Cristo. ¿Ves? Ya la tienes. Pablo le dice, ocúpate de la salvación. El contexto de salvación no es que tú vayas a recibir algo que ya tú tienes. No, tú no puedes recibir nuevamente muchas justificaciones, una encima de otra. Usted no puede recibir muchas salvación una encima de otra, porque ya tú fuiste salvado y justificado una sola vez, eternamente. Y eso es una acción, ¿verdad? Pasada, un acto y una acción que ya se realizó puntualmente en el pasado. ¿Me entiendes? Ahora, salvación es que tú te ocupes, voz pasiva, donde la voz pasiva recibe la voz activa. Ustedes, la iglesia, como voz pasiva, no hace nada para recibir salvación, porque ya la tiene. Ya usted la tiene por la fe en la sangre de Cristo. Salvación, el contexto tiene que ver fe en la sangre de Cristo. Punto y se acabó. Una acción ya terminada, concluida, ya. Punto y se acabó. ¿Ok? Ahora, salvación en voz pasiva, donde recibe usted algo de la voz activa. Voz activa es donde alguien está hablando un mensaje. Ocúpate. Voz activa, ocúpate. ¿Ves? ¿De qué? De las contiendas y las envidias. De que Cristo sea formado en ti. ¿Ok? Vamos entendiendo esto. ¿Ves? Estoy explicándolo dentro de un contexto original. Dentro del contexto original. ¿Ok? Vamos a continuar. Bien, les estaba diciendo que en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, Pablo dice, por tanto, si alguna consolación, está hablando de consolación, está hablando de consuelo, de amor, de comunión, está hablando de misericordia, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. O sea, está hablando Pablo que sientan una misma cosa todo y que no haya división. Que todo lo que enseña Pablo, que tú te ocupes, que todos unidos se ocupen en la enseñanza de Cristo. Ocúpate de qué? De la contienda. De que no haya envidia, contienda, celos, de que no haya orgullo, altivez. Ocúpate de esa cosa espiritual. Ya tú tienes la salvación. Dios quiere formar el hombre nuevo en ti, en tu espíritu. Ocúpate de eso. Entonces, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno los demás como superiores a él mismo. Pues Pablo dice, ocúpate. Pero dice Pablo aquí también, de la vanagloria. Pero entonces, esa palabra ocúpate continúa de que nada hagas tú por vanagloria. Deja recibir vanagloria. ¿Cuánto me dan un like? ¿Cuánto me dan un aplauso? ¿Cuánto me miran? Lo que yo hice, vanagloria.
Denme un aplauso. Dice Pablo, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Entonces, la palabra ocupaos también aplica eso. ¿Ve? ¿Ocupaos de qué? Para perder la salvación, para guardarla, para protegerla, para asegurarla que no la vaya a perder. No, no es esa. ¿Van entendiendo poco a poco el contexto original? ¿Ve? Dice Pablo, versículo 4. Es que tengo problema de ver. Tengo problema de ver. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Ahora Pablo dice, haya. Ahí aplica la palabra ocupaos. Que te ocupe el sentir que hubo Cristo por salvarnos a nosotros. Que cuando Cristo salvó, cuando Dios Padre envió a Cristo para salvar a los gentiles que quedaban un remanente, ese remanente que quedaban para salvación, los gentiles, ¿verdad? Cristo no se puso orgulloso, soberbio, altivo. Yo no hago eso, Señor. Esos gentiles son gente mala. Le dieron la espalda a Dios. ¿No te acuerdas en el Viejo Testamento que aquellos gentiles te dieron la espalda a ti y se metieron a la idolatría, a la inmundicia? Cristo no se puso altivo con el Padre, sino que Cristo se humilló. Entonces Pablo dice, haya este sentir como Cristo lo tuvo con el Padre. Y dice Pablo, el cual siendo en forma de Dios, discúlpame, estoy usando esto para que las letras sean grandes, y disculpa el cual siendo de forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de la cruz. Por lo tanto, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, sobre todo nombre, para que ese nombre de Jesús se doble toda rodilla a lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Por lo tanto, en el versículo 2, ahora, Pablo continúa diciendo, por tanto, versículo 12, ¿ve? Dando a entender, no te olvides de lo que Cristo, de lo que Pablo dice, ocúpate. ¿De qué? ¿De qué ellos tendrían que ocupar? Ya yo se lo dije. Por lo tanto, versículo 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, Pablo entendía que ellos estaban obedeciendo, pero que se ocuparan de eso, de la buena obra que Dios está haciendo. Dios está haciendo una obra de santificación, dejando el viejo hombre atrás, dejando viejas actitudes que no son convenientes, pero ocúpate de eso. Ya tú eres salvo. Y eso es lo que Pablo está enseñando, ¿ven? Entonces Pablo dice, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Pablo dice, mira, ustedes se portan bien cuando yo, Pablo, me presento ante ustedes. Y se porta tan bien que dicen, oh, yo obedezco. Y Pablo se fue. Yo no obedezco nada, hago que me da la gana. Entonces Pablo dice, ocúpate de lo que tú tienes que hacer, en lo que Cristo depositó en ti, de esa buena obra de santificación, aunque Pablo no esté. ¿Ve? Aunque Pablo no esté, aunque el pastor no esté en la iglesia, ocúpate de tu comportamiento, de tu actitud. El pastor no está. Yo trato al hermano como a mí me da la gana. Mira ahí, tú, ven acá, tú eres el pastor de Dios. Oh, pastor, santo Dios, pastor, oh Dios. Oh. Ahora viene lo más importante. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ese querer
de tú hacer algo para Dios no es tuyo. Dios lo produce en ti. Ese querer de tú ayudar a los demás no es tuyo, es de Dios. Dios lo pone en ti para que tú lo pongas en acción. Pero esta gente tenían el querer, sentían el querer, yo quiero, pero no accionaban el hacer. ¿Entiendes? No accionaban el hacer. Y Pablo dice, Dios pone el querer, pero ocúpese en el hacer. Ahora, ¿qué es ese hacer? Bueno, ese hacer viene siendo, ese hacer viene siendo Dios pone el querer de tú dejar unas cositas como la envidia, la contienda, la vanagloria, la murmuración, pero ellos no estaban realizando, ¿verdad? Lo que llamamos el hacer. Háganlo. ¿Qué? ¿Te das cuenta? Repito, Dios pone el querer. ¿Cuál es ese querer? Yo quiero agradarte. Quiero agradarte a ti. Quiero agradarte. Pero Pablo dice, Él pone el hacer en ti. Hazlo. Ocúpate de tú dejar el viejo hombre o las actitudes o los comportamientos o la vanagloria. Hazlo. Hazlo. Yo tengo un sentir, hermano. Pues hazlo. Porque Dios es el que pone ese sentir de tu querer agradar a Dios, pero también Dios pone el hacer. Hazlo. Hazlo. Punto, se acabó. Hazlo. No te quedes pensando, yo tengo en mi corazón amar a Dios en santidad. Pues está bien. Pues ejércelo. Hazlo. Ponlo en práctica. Parece ser que estas iglesias, Pablo tenía un mensaje para estas iglesias. ¿Ve? Pero fíjate, continuando con el ocuparse, continuación, en el versículo 14, dice Pablo, hacer todo sin murmuración y contienda. Pues parece ser que la palabra ocupaos, ¿verdad? Tiene que ver que tú hagas todo, trabaje en la obra de Dios, pero evitar contiendas, envidia, vanagloria. ¿Ve? Pablo dice, depende del texto, hacer todo sin murmuración. Pero entonces, ¿qué pasa de aquí? ¿Dónde está el texto? ¿Verdad? Está hablando de qué? Murmuración. Amén. Está hablando de qué? De murmuración. ¿Ok? Entonces Pablo dice, hacer todo sin murmuración, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como iluminares en el mundo. Entonces Dios pone el querer, el sentir de tú hacer eso. Pablo dice, el hacer. Dios nos ha puesto en nosotros el hacer. Vamos a tratar de hacerlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que Pablo les estaba enseñando. Así que ya ustedes saben que cuando Pablo dice ocupaos, verbo, voz activa, y katergosomai en el griego, que viene siendo producir, trabajar, llevar a cabo algo. Y aquí yo puse una palabra, ¿verdad? Una palabra que. Llevar a cabo que. Pues Dios ha puesto una obra en vosotros. Y esa obra es para Dios santificarte. Ve, tratar con el viejo hombre. El viejo hombre tuyo, las actitudes, la vanagloria, el orgullo, la soberbia. Esa soberbia que hay muchos ministros por ahí, ¿verdad? Que quieren que le den vanagloria, orgullo, vanagloria, soberbia. Pues hay que dejar eso. Y eso es lo que Pablo dice, ocúpate de qué. Produce, trabaja, llevar a cabo qué. Lo que Dios quiere que tú te ocupes en algo espiritual.
mas no la salvación, porque la salvación ya Cristo la realizó una vez y para siempre mediante tu fe en la sangre de Cristo. Cuando hablamos de salvación, la salvación tiene que ir incluido sangre. Cuando hablamos salvación, si es salvación, tiene que ver incluido cruz, el mensaje de la cruz, y tiene que ver incluido sangre. Si aquí no hay cruz y no hay sangre, pues entonces la salvación cambia. El contexto sería otro. Entonces, pero el contexto sería que te ocupe de la contienda, envidia, vanagloria, murmuración. ¿Por qué? Porque Él pone el querer en ti, pero tú tienes que hacerlo. No te duermas. Dios te ama. Dios te bendiga. El mensaje es sencillo. Así que voy a borrar la pizarra porque voy a trabajar otro mensaje. Voy a hacer otro mensaje para darle explicación a otro mensaje. Bendecido. Y ya ustedes saben una idea de lo que realmente Pablo estaba hablando en Filipenses 2:12 cuando dice que ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. La palabra temor y temblor significa reverencia. Una actitud de reverencia. ¿Ok? Que la recibamos esa palabra que Dios nos quiere dar con reverencia. No la salvación, sino que te ocupes en lo que yo te acabé de explicar. ¿Ok? Dios te bendiga. Lo veremos pronto. Gloria a Dios.